la bienvenida desde tanto el comité organizador, Junta Directiva de SEOM y el Comité Científico del Congreso SEOM 2017 a esta sesión de oncólogos, periodistas, pacientes. Hasta ahora hablábamos mucho del ejercicio del cáncer como forma de mejorar calidad de vida y digamos la salud general de los pacientes, pero hoy en día sabemos que esto tiene mucho más impacto. Hay tumores en los que sabemos que el ejercicio y la vida saludable no solo previene, sino que en pacientes que ya han tenido la enfermedad puede ser un factor que impacte claramente en su riesgo de recaída e incluso en la supervivencia. Y este aspecto creo que va a ser de excepcional interés. Lo abordarán el doctor Jordi Alfaro del Consorcio Hospitalario de Terrassa, la periodista será Begoña Sanz de Radio Nacional y tendremos como paciente a José María Marín. Este tema que nos ocupa no solamente en el cáncer, sino que el ejercicio físico contribuye al bienestar físico y emocional de todo el mundo. Entonces, no sé, Jordi, si deberíamos empezar por esos beneficios que tiene la práctica del ejercicio físico a cualquier edad y en cualquier etapa de la vida. Yo creo que el ejercicio físico, todos sabemos que es un beneficio claro para la salud. Tanto la OMS como el Código Europeo para el Cáncer recomiendan una actividad física diaria. Todos los individuos, pacientes, no pacientes, deberían hacer esa actividad física. Hay beneficios muy claros en la actividad física que todos conocemos. Yo creo que todos los que estamos aquí conocemos esos beneficios desde el punto de vista cardiovascular, desde el punto de vista de mejora en enfermedades de la civilización, digamos, occidentales, como las enfermedades cardiovasculares, diabetes, obesidad, factores de riesgo importante cardiovascular. Después tenemos unos beneficios claros en todo lo que es la actividad del sistema inmunológico, en la percepción de salud, mejora el estrés, mejora el deterioro físico del organismo, mejora la movilidad. Tenemos un claro beneficio en lo que es el ejercicio físico y también es cierto de que respecto al cáncer hay una mejoría franca en la prevención en los pacientes que están en tratamiento con tratamiento oncológico y en los pacientes que han pasado por todo el proceso de tratamiento oncológico. El impacto que vemos del ejercicio físico en estas tres fases de la enfermedad del cáncer es muy claro. Y además, Jordi, no solamente es una percepción, sino que es una constatación, porque ya hay muchos trabajos en España que han demostrado esos beneficios durante o después del tratamiento con quimioterapia, por ejemplo. Exacto. Hay estudios que se han hecho a nivel nacional, que son estudios con un número de pacientes aún limitado, porque no son estudios fáciles de hacer, y esos estudios van muy enfocados a pacientes que están haciendo tratamiento o que han hecho tratamiento. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil investigar ese tipo de pacientes y porque esos estudios nos permiten ver realmente qué beneficio estamos añadiendo o qué beneficio le vamos a dar a esos pacientes de cara a afrontar una vida después de los tratamientos oncológicos. Son intervenciones oncológicas que necesitan el apoyo de muchos más actores, aparte de los oncólogos. Por ir más al detalle, ¿qué beneficios tiene el ejercicio físico en una persona que está sufriendo un cáncer? El beneficio está en los estudios y los estudios claramente dan una mejora en síntomas, sobre todo agudos, náuseas y vómitos hay una mejoría franca, percepción del dolor también, y la fatiga asociada al cáncer, que es un problema muy importante, de mucho impacto en los pacientes, ya sea mientras están haciendo el tratamiento oncológico, sea quimioterapia, radioterapia u otro tratamiento, pero esa fatiga que se asocia al cáncer es una fatiga que puede tener un largo recorrido durante meses y ese recorrido es un impacto en la calidad de vida del paciente. Los estudios que hay respecto a esa fatiga sí que ven claramente de que hay un beneficio en la actividad física para mejorar esa fatiga. Lo que sí que hemos visto es que pacientes con fatiga, que es
creo que lo que más impacto tiene en la calidad de vida, esos pacientes con intervenciones de ejercicio físico y terapias conductuales de psicooncología, la mejora en esa fatiga es significativa y muy buena. En cambio, cuando se utilizan fármacos, ese beneficio no es tan claro. Mi punto de vista respecto como oncólogo es que nos tenemos que implicar mucho más los oncólogos, y en ese aspecto desde SEOM hay un grupo de trabajo que se va a posicionar respecto a qué es lo que tenemos que hacer los oncólogos y qué recomendaciones de ejercicio físico tenemos que hacer a los pacientes. Sí que me gustaría que José María en primera persona nos contara, precisamente él que ha estado formando parte de ese grupo de trabajo, esa fatiga que nos decía, esos síntomas que se tienen cuando se está llevando a cabo un tratamiento, en este caso para curar el cáncer de recto que te diagnosticaron. ¿Cómo lo has vivido? A mí me detectaron el tumor del recto en julio. Entonces hice un periodo de quimio y de radiología durante un par de meses, que fue septiembre, octubre y medio noviembre. Me hicieron la operación en diciembre y después tuve en tratamiento de quimio durante 4 meses. Lo que pasa es que con periodos de descanso y con periodos de iniciación y demás, hasta junio, en el cual me quitaron el estoma que llevaba en el estómago. Recuerdo que en aquella época, sobre todo después ya de la operación, incluso antes, el cansancio era muy significativo en el sentido de que por las tardes, después de comer, pues estaba muy cansado. Me pasaba durmiendo o no durmiendo, pero de siesta un par o 3 de horas. Nosotros lo que hicimos es una metodología, también la hicimos con los compañeros de aquí de Madrid, era medir todo lo que era el estado físico del paciente, ese porcentaje de grasa, y desde el punto de vista cardiovascular, muy importante. Luego, la segunda parte era desde el punto de vista anímico, la subjetividad, y comparábamos el antes y el después de todo lo que era el tratamiento. Y sí que vimos cambios desde el punto de vista físico y desde el punto de vista emocional. Lo que comentaba José María, es cierto de que los pacientes tienen una percepción mucho mejor de salud, era uno de los objetivos. También hemos visto que hay mejoría en la fatiga, mejoría en el dolor, en el estrés. Había mucha mejoría en lo que era la percepción de esa fatiga que impedía hacer una vida normal. Íbamos 3 veces por semana al hospital, al gimnasio del hospital, con la fisio de allí. Después nos llevaban una anotación diaria de todo lo que andábamos y los pasos que dábamos al día de una forma estructurada. Estructurada me refiero a que nos obligaban a salir a la calle y a andar y tomar nota de lo que hacíamos. Y esto es lo que hacíamos, aparte de lo que anotaba, pues siempre intentaba hacer un poquito más y demás. Era en grupo, 3 veces por semana. ¿Eso motiva? Eso motiva, y además cuando íbamos al gimnasio hacíamos calentamiento de bicicleta, hacíamos diferentes ejercicios que eran diferentes cada vez. O sea, bicicleta, calentamiento, y hacías pues tai chi, hacías pilates, hacías diferente, muy variado, adecuado a cada persona. Cada persona podía más o podía menos, entonces era un poco, la fisio se centraba más en las personas que podían menos, ¿no? Y principalmente era todo lo que hacíamos. Esto, como decía Jordi, cuando tú acabas el tratamiento y dices, bueno, mi oncólogo me dice que ya estoy curado, pero bueno, seguiremos controles y demás, pero tienes la duda de si puedes hacer ejercicio, si puedes hacer, yo qué sé, estiramientos, si puedes, no sabes realmente, es como si empezaras a tener que aprender a vivir cada día, ¿no? Entonces, al haber un profesional que realmente te lleva por todo ese camino y ves a los compañeros, es lo que te da el paso a poder seguir por tu cuenta, ¿no? Y uno de los objetivos que nos marcamos es que esa intervención que teníamos en los pacientes tuviera continuidad. Esto se vio en el estudio de Gregorio Marañón. Hubo
un impacto en ese seguimiento a largo plazo en el cambio del hábito del ejercicio físico en las pacientes con cáncer de mama. Ese impacto también lo vimos en el estudio que hicimos nosotros y yo creo que de muchos de los pacientes, eso ya es percepción personal, pero muchos de los pacientes que hicieron la intervención siguen haciendo una vida relativamente sana en lo que respecta al ejercicio físico. En función de los resultados que nosotros teníamos con los parámetros cardiovasculares, porque hacíamos prueba de esfuerzo, consumo de oxígeno, todos esos parámetros luego los adaptábamos al estado funcional del paciente, la edad y qué limitaciones después del tratamiento tenían. Entonces, había pacientes que hacían más ejercicio de fuerza y pacientes que hacían menos. Y eso ya era un criterio del especialista en medicina del deporte. Pero todo el programa este de ejercicio me ayudó muchísimo. Me ayudó porque tenía la obligación de ir al hospital. Después tenía un grupo de personas en las mismas circunstancias que yo, que aunque fueran personas de diferentes ámbitos, de diferentes barrios, de diferentes situaciones, teníamos un problema común. Charlábamos, veías como personas que no podían poner el pie en el suelo evolucionaban. Tú mismo tenías la obligación, como he dicho antes, de anotar lo que hacías. Había alguien con quien comentabas lo que habías hecho. Había alguien que le podías preguntar, oye, ¿y este ejercicio? O puedo, por ejemplo, yo me acuerdo que pregunté, ¿qué te parece si hago piscina adicional? Todo esto te ayuda mucho, porque cuando acabas el tratamiento, realmente estás aprendiendo de nuevo, no quiero decir a vivir, pero sí, a las acciones, a todo lo que puedes ejercitar y demás, ¿no? Y esto te aseguro que yo quizás como paciente le doy más importancia a la parte emocional que a la parte física. ¿Cómo se receta el ejercicio físico? Es decir, ¿cuánto ejercicio físico hay que hacer? ¿Qué exactamente qué práctica es la que hay que poner en marcha? Dependiendo, claro, de la patología, dependiendo de la situación personal de cada uno. Cada paciente que ha tenido un cáncer es un paciente diferente. Ha tenido un tipo de cirugía específica, un tipo de tratamiento con quimioterapia específica, un tipo de tratamiento con radioterapia, cualquier otro tipo de tratamiento oncológico es muy específico para pacientes. Entonces el reto está en adaptarnos a ese paciente y saber qué es lo que hay que hacer. Cuando tú intentas dar un poco de luz a eso que me comentabas de qué impacto, pues empezamos siempre con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud o las organizaciones europeas que recomiendan pues más de 150 minutos a la semana de una actividad moderada, de pasear a un ritmo, caminar a un ritmo más o menos rápido, 1 kilómetro cada 10 minutos, que aumente la frecuencia respiratoria, y luego está pues algo más intensivo, pues puede ser correr a más velocidad, jugar a tenis, hacer algo en el gimnasio. Todo eso, pues 150 minutos moderados o 70 minutos más vigorosos a la semana, pues es lo que nos recomiendan para tener una salud óptima. Y eso para pacientes que han tenido un tumor y los que no lo han tenido. Cuando tú intentas indagar un poco más en qué hay que hacer con los pacientes, ahí ya hay demasiados estudios, cada estudio hace un tipo de recomendación diferente, hay una heterogeneidad muy importante en lo que se recomienda en cada estudio y lo que nos tenemos que fiar nosotros son los profesionales de la medicina del deporte. Y después de participar en ese trabajo, esos 4 meses que estuviste haciendo ejercicio físico pautado y bueno, de alguna manera controlado, luego lo incorporaste a tu vida diaria. Actualmente juego tres veces por semana a golf, 9 hoyos, o sea, no me paso, no hago 18. Después, la diferencia que he hecho ha sido incorporar gimnasio a los ejercicios que yo hacía, que yo no había hecho nunca. Había hecho gimnasio, pero no de una forma estructurada. Entonces, actualmente, 2 días a la semana voy al gimnasio. Es importante de que, aparte de todo el tratamiento que hacemos y de cómo hay que hacer los controles, los seguimientos y la hormona, y lo que hay que hacer también es, dentro de su tratamiento, también está esto. Y el ejercicio físico, en su caso, tiene que ser este. Y esto es básico. Yo pienso que a veces lo he comentado en algunos foros, pero hay estudios que hablan de iguales resultados con ejercicio físico en las recaídas
que tomando determinado tipo de hormona. Hasta este momento no hemos creído mucho en que el ejercicio pudiese tener un impacto tan importante en el paciente. Y lo primero que tenéis que hacer es creer nosotros en que esto es parte del tratamiento. ¿Hay algún convenio? ¿Vosotros teníais uno con el Centro de Alto Rendimiento de Sant Cugat? Nosotros tuvimos la suerte. Tuvisteis la suerte. Pero claro, no es lo habitual. Es decir, Gregorio Marañón también tiene con la Politécnica de Madrid. Es decir, sí que hay entente entre diversos servicios de oncología con profesionales del deporte, de medicina del deporte, pero el problema es que no todo el mundo tiene acceso. Entonces, ahí nos tenemos que, los oncólogos, yo creo que si nos mentalizamos y nos posicionamos al respecto, será mucho más fácil que otras sociedades que ya están por la labor, es decir, ya saben el beneficio que hay en pacientes con cáncer, lo que tenemos que hacer es encontrarnos y a partir de ahí trabajar conjuntamente y convencer a las administraciones, convencer a los ayuntamientos de que hay que incentivar este tipo de tratamientos oncológicos y, bueno, si se llegan a acuerdos, pongo el ejemplo nuestro de que si se llegan a acuerdos con gimnasios y hay una tarifa mínima para pacientes y se hacen grupos con una persona, un técnico que supervise esos grupos en el gimnasio, pues es algo que siempre será bienvenido. Pero el peso, porque es un problema de un reto inmenso, el peso, aparte de nuestro posicionamiento, tiene que ser también las administraciones.